La época dorada de Hollywood brilló intensamente con estrellas que parecían tenerlo todo: fama, riqueza y reconocimiento. Sin embargo, detrás del glamour, muchos actores y cantantes icónicos enfrentaron luchas personales que los llevaron a morir en la pobreza. En este video, exploramos las conmovedoras historias de estas leyendas, como Judy Garland y Marie Prevost, cuyas vidas terminaron en la ruina financiera a pesar de su inmenso talento. Sus historias revelan las duras realidades ocultas tras el brillo, recordándonos que el éxito puede ser efímero y que el precio de la fama puede ser extraordinariamente alto. Judy Garland fue amada por su papel como Dorothy en El Mago de Oz y ganó aproximadamente $40 millones a lo largo de su carrera, lo cual era una fortuna en ese momento. Sin embargo, para el momento de su muerte, el 22 de junio de 1969, a la edad de 47 años, estaba casi en la indigencia. Su patrimonio fue valorado en solo $40,000 y dejó deudas que totalizaban alrededor de $4 millones e incluso tenía impuestos significativos pendientes con el IRS. La caída financiera de Garland fue el resultado de varios factores. Luchó con la adicción a los medicamentos recetados y al alcohol, lo que condujo a costosas facturas médicas. La mala gestión por parte de agentes y asesores financieros disminuyó sus ganancias. Su tercer esposo, Sid Luft, supuestamente derrochó gran parte de su fortuna en fracasados negocios y en sus propios gastos. En sus últimos años, Garland se vio obligada a presentarse en lugares pequeños e incluso huir de facturas de hoteles que no podía pagar. Pasó sus últimos días actuando en un club nocturno de Londres por honorarios modestos, tratando desesperadamente de saldar sus deudas y mantener a sus hijos. Errol Flynn, la estrella deslumbrante de clásicos como Capitán Blood, 1935, y Las aventuras de Robin Hood, 1938, disfrutó de un éxito inmenso y ganó millones. Sin embargo, cuando murió el 14 de octubre de 1959, a los 50 años, su patrimonio estaba valorado en solo $10,000. La riqueza de Flynn se evaporó debido a gastos extravagantes en yates, casas y un estilo de vida lujoso. Los problemas legales, incluido un juicio muy publicitado en 1943 por violación de menores, del cual fue absuelto, resultaron en cuantiosos honorarios legales. Su exesposa, la actriz Lily DeMita, recibió una gran suma en su acuerdo de divorcio, agotando aún más sus finanzas. Un proyecto cinematográfico fallido, William Tell, colapsó después de que los inversionistas retiraron el financiamiento, dejando a Flynn endeudado. En sus últimos años, luchó con el alcoholismo y problemas de salud, actuando en películas de bajo presupuesto para llegar a fin de mes. Barbara Payton. Barbara Payton era una estrella luminosa cuya belleza y talento prometían una deslumbrante carrera en Hollywood. A principios de la década de 1950, cautivó al público junto a James Cagney en Kiss Tomorrow Goodbye, 1950. Su actuación insinuaba un futuro lleno de triunfos cinematográficos. Sin embargo, detrás de la fachada deslumbrante, su vida se estaba descontrolando. Los escándalos personales comenzaron a eclipsar sus logros profesionales. Relaciones tumultuosas y una inclinación por las fiestas nocturnas llevaron al abuso de sustancias, empañando su reputación en una industria que dependía de la imagen. Arrestos por ebriedad en público y escribir cheques sin fondos se volvieron alarmantemente frecuentes, cada incidente erosionando su reputación y agotando sus finanzas. A medida que los papeles disminuían, la caída de Bárbara se aceleró. A finales de sus 30 años, vivía en la miseria, caminando por las calles oscuras de Hollywood como prostituta para sobrevivir. Los opulentos estrenos y los admiradores adoradores fueron reemplazados por el aislamiento y las dificultades. Años de consumo excesivo de alcohol y drogas arruinaron su salud, llevándola a la insuficiencia hepática y cardíaca. El 8 de mayo de 1967, con solo 39 años, Barbara Payton murió en la modesta casa de sus padres. Sin fondos para un entierro adecuado, su cuerpo fue discretamente incinerado, un final conmovedor muy alejado de los reflectores que una vez comandó. Fatty Arbuckle. Roscoe. Fatty Arbuckle fue uno de los actores mejor pagados de Hollywood durante la era del cine mudo, ganando más de $1 millón al año, una cantidad asombrosa en la década de 1920. Su carrera se desmoronó después de un escándalo en 1921 en el que fue acusado de la violación y el homicidio de la actriz Virginia Rapp. Aunque fue absuelto tras 3 juicios, sus películas fueron prohibidas y fue incluido en la lista negra de la industria. La defensa legal de Arbuckle agotó sus finanzas, costándole aproximadamente $700,000 en honorarios legales y gastos. Los intentos de revivir su carrera bajo el seudónimo de William Goodrich fueron solo modestamente exitosos.
Cuando murió de un ataque al corazón el 29 de junio de 1933, a la edad de 40 años, Buckle tenía activos mínimos y todavía estaba en deuda, dejando poco para su viuda, Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge era un talento radiante cuya voz y presencia iluminaban la pantalla, rompiendo barreras como la primera mujer afroamericana nominada a un premio de la Academia a la Mejor Actriz por Carmen Jones, 1954. Sus cautivadoras actuaciones desafiaron las normas de un Hollywood segregado, pero detrás del glamour se encontraba una vida llena de dificultades. A pesar de su éxito innovador, Dorothy enfrentó una discriminación racial implacable que limitó sus roles y potencial de ingresos. La mala gestión financiera agravó sus dificultades. Para 1963, declaró bancarrota, cargando con aproximadamente $150,000 en deudas, principalmente debido a impuestos no pagados al Servicio de Impuestos Internos. Los matrimonios fallidos la agotaron emocional y financieramente, y las malas inversiones erosionaron sus ahorros. En sus últimos días, el mundo de Dorothy se había reducido. El 8 de septiembre de 1965, con solo 42 años, fue encontrada en su modesto apartamento en West Hollywood. Su manager descubrió que solo tenía $2.14 en su cuenta bancaria, un símbolo claro de su precaria situación financiera. Murió por una sobredosis accidental de antidepresivos, un triste final para una vida marcada por triunfos y tragedias. Marie Prevost. Marie Prevost fue una vez la encarnación de la era dorada de Hollywood, una estrella radiante cuyo carisma iluminó la pantalla de plata muda. En los años 1920, cautivó al público con sus actuaciones en películas como The Marriage Circle y Kiss Me Again. Su espíritu vivaz y su belleza atrayente la convirtieron en una de las actrices más solicitadas de su época. Sin embargo, la llegada del sonido al cine trajo desafíos inesperados. La transición al cine sonoro fue cruel para muchas estrellas del cine mudo, y Marie no fue la excepción. Su voz no resonó con el nuevo medio, y como resultado, su carrera comenzó a decaer. Los papeles se volvieron escasos, y la actriz antes celebrada se encontró deslizándose hacia la oscuridad. La decadencia de su vida profesional afectó profundamente el bienestar personal de Marie. Luchando con la pérdida de la fama y las duras realidades de una industria, en cambio, recurrió al alcohol como un consuelo para su creciente desesperación. Luchando contra el alcoholismo y la depresión, su vivaz comportamiento se desvaneció, reemplazado por una vulnerabilidad inquietante. Para el momento de su prematura muerte el 21 de enero de 1937, a la edad de 38 años, Marie Prevost vivía en un modesto y deteriorado apartamento en Los Ángeles. El glamour y la opulencia que una vez definieron su existencia habían desaparecido. Fue encontrada sola, habiendo sucumbido al alcoholismo agudo y a la desnutrición. Un final conmovedor para una mujer que alguna vez fue el epítome de vitalidad y encanto. Los informes indicaban que tenía solo $300 a su nombre, un claro indicador de su miseria financiera. Los días finales de Marie estuvieron marcados por el aislamiento y la dificultad. Incapaz de asegurar trabajo actoral y con recursos menguantes, al parecer le costaba pagar las necesidades básicas, lo que llevó a una grave desnutrición. Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr., un artista icónico conocido por su canto, baile y actuación, enfrentó graves problemas financieros a pesar de su fama. Cuando falleció el 16 de mayo de 1990, a la edad de 64 años, le debía al IRS más de $7 millones en impuestos atrasados. Después de liquidar sus activos, su patrimonio todavía tenía una deuda de $5.2 millones. Los problemas financieros de Davis fueron causados por gastos excesivos, juego y mala gestión. Vivía opulentamente, con múltiples casas, coches de lujo y joyas caras. Sus problemas fiscales derivaron tanto de impuestos no pagados como de sanciones. En un intento por pagar sus deudas, Davis continuó actuando casi hasta su muerte, a pesar de luchar contra el cáncer de garganta. Sus últimos días los pasó de gira y tratando de negociar con el Servicio de Impuestos Internos para saldar sus deudas. Veronica Lake, famosa por sus papeles en películas como Los viajes de Sullivan, 1941, y su característico peinado peekaboo, vio cómo su fortuna decayó rápidamente. Para cuando murió el 7 de julio de 1973, a los 50 años, tenía poco a su nombre. La caída de Lake se debió a una combinación de alcoholismo, problemas de salud mental y matrimonios fracasados que resultaron en pérdidas financieras. Se declaró en bancarrota en 1951. En la década de 1960, se decía que trabajaba como camarera y anfitriona en un hotel de Nueva York para mantenerse.
Pasó sus últimos días padeciendo hepatitis y una lesión renal aguda sola en un hospital de Vermont, con sus únicos bienes siendo una pequeña cuenta bancaria y algunas pertenencias personales. Buster Keaton. Buster Keaton, conocido con cariño como la gran cara de piedra, fue una luminaria del cine mudo cuyo humor físico y cine creativo dejaron una marca indeleble en la industria. Con obras maestras como The General, deslumbró al público con su expresión inexpresiva y atrevidas acrobacias, creando películas que combinaban humor con brillantez técnica. La llegada del cine sonoro a finales de la década de 1920 señaló un nuevo capítulo desafiante para Keaton. La transición a las películas habladas disminuyó su control creativo, especialmente después de firmar con MGM, donde las restricciones del estudio sofocaron su libertad artística. La Gran Depresión erosionó aún más sus finanzas, y un costoso acuerdo de divorcio en 1932 agotó significativamente su riqueza. En medio de estos reveses personales y profesionales, Keaton luchó con el alcoholismo, una batalla que afectó su salud y reputación. A pesar de estos obstáculos, demostró resiliencia, logrando un modesto regreso en la década de 1950 a través de apariciones en televisión y papeles secundarios en películas. Aunque nunca recuperó el éxito monumental de su carrera temprana, sus contribuciones continuaron influyendo en nuevas generaciones de artistas y cineastas. Buster Keaton falleció de cáncer de pulmón el 1 de febrero de 1966, a la edad de 70 años. Se mantuvo activo en su oficio hasta el final, viviendo una vida humilde que contrastaba con su monumental legado. Aunque su patrimonio no era considerable y vivía modestamente, no estaba en la indigencia en el momento de su muerte. El genio perdurable y espíritu pionero de Keaton siguen siendo celebrados. Su vida es un testimonio del poder atemporal del cine mudo. Mabel Normand. Mabel Normand fue un faro de brillantez en la era del cine mudo. Una actriz llena de espíritu y directora pionera cuyo genio cómico cautivó a audiencias de todo el mundo. Con un brillo travieso en sus ojos y un talento para la comedia física, iluminó la pantalla junto a leyendas como Charlie Chaplin y Roscoe Fatty Arbuckle. Sus actuaciones vivaces y roles pioneros la convirtieron en una de las actrices cómicas más queridas de su tiempo, ganándose un lugar entre la élite temprana de Hollywood. Sin embargo, debajo de las risas y los aplausos, la vida de Mabel estaba llena de problemas. En 1922, se vio envuelta en uno de los escándalos más notorios de Hollywood, el asesinato sin resolver del director William Desmond Taylor. Aunque nunca fue sospechosa, su estrecha amistad con Taylor arrojó una larga y oscura sombra sobre su carrera. El implacable escrutinio de los medios y la sospecha pública tuvieron un efecto devastador, haciendo que las ofertas de películas disminuyeran y que su una vez brillante reputación se empañara. Como si el escándalo no fuera suficiente, Mabel luchó contra serios problemas de salud. La tuberculosis, una enfermedad implacable y debilitante en esa época, comenzó a menguar su fuerza y vitalidad. La enfermedad dificultó su capacidad para trabajar, y los tratamientos agotaron sus finanzas. Su energía luminosa se desvaneció mientras se retiraba del centro de atención que una vez comandó con tal encanto sin esfuerzo. Para el momento de su muerte, el 23 de febrero de 1930, a la tierna edad de 37 años, la riqueza de Mabel se había reducido significativamente. Pasó sus últimos días en un sanatorio en Monrovia, California, lejos de los estudios bulliciosos y los admiradores adorados. Aunque no estaba empobrecida, la comodidad financiera de sus años de auge se había desvanecido, al igual que la era del cine mudo. La historia de Mabel Normand es un conmovedor tapiz de alegría y tristeza, un testimonio de un talento brillante cuya vida fue tan dramática fuera de la pantalla como en los parpadeantes cuadros de sus películas. Su legado perdura como naturaleza efímera de la fama y las batallas personales que incluso las estrellas más brillantes pueden enfrentar. Terry Thomas. Terry Thomas, el actor cómico inglés conocido por películas como Aquellos hombres magníficos en sus máquinas voladoras, 1965, enfrentó graves dificultades financieras más tarde en su vida. Diagnosticar con la enfermedad de Parkinson en 1971, sus gastos médicos se dispararon a 75,000 libras al año, equivalente a más de $100,000 en ese momento. Para cubrir estos costos, Terry Thomas vendió su casa y gran parte de sus propiedades personales. Su condición le impidió trabajar y agotó sus ahorros en el tratamiento. Amigos y compañeros actores organizaron un concierto benéfico en 1989, recaudando 75,000 libras para ayudar con su cuidado.
Pasó sus últimos días en un modesto hogar de retiro para actores, donde murió el 8 de enero de 1990, a la edad de 78 años, habiendo gastado casi toda su fortuna en luchar contra su enfermedad. Bela Lugosi, inmortalizado para siempre como el Conde Drácula en la película de 1931, luchó financieramente durante gran parte de su vida. Encajado como villano de terror, encontró difícil asegurar roles variados. Su adicción a la morfina y metadona, inicialmente tomadas para la ciática crónica, afectó su carrera y finanzas. Para 1955, Lugosi se declaró en bancarrota, enumerando deudas de $3.500 y activos de solo $1.000. Trabajó en películas de bajo presupuesto para mantenerse, a menudo ganando un salario mínimo. Lugosi murió de un ataque al corazón el 16 de agosto de 1956 a la edad de 73 años, dejando solo $1.900 en efectivo y algunos efectos personales. Los gastos de su funeral fueron pagados por Frank Sinatra, reflejando el estado precario de sus finanzas al final. Bud Abbott, la mitad del legendario dúo cómico Abbott y Costello, enfrentó serias dificultades financieras debido a problemas fiscales. Durante la Segunda Guerra Mundial, el dúo recaudó un estimado de $85 millones en bonos de guerra a través de sus actuaciones. Sin embargo, el IRS rechazó $500.000 en exenciones fiscales que reclamaron como gastos de recaudación de bonos. Después de la muerte de Lou Costello en 1959, Abbott intentó seguir actuando, pero enfrentó problemas de salud debido a la epilepsia y tuvo dificultades para encontrar trabajo. El Servicio de Impuestos Internos embargó su casa para saldar impuestos no pagados, obligándolo a vivir en un pequeño apartamento. En su desesperación, Abbott hizo llamamientos televisados para obtener asistencia financiera de los fans. Murió prácticamente sin dinero el 24 de abril de 1974, a la edad de 78, con sus activos restantes insuficientes para cubrir sus deudas. John Garfield fue una fuerza dinámica en Hollywood durante el final de los años 1930 y los años 1940, trayendo un nuevo nivel de realismo e intensidad a la pantalla. Con actuaciones memorables en películas como El cartero siempre llama dos veces y Alma y cuerpo, cautivó al público con su encanto taciturno y retratos auténticos de personajes complejos. Como uno de los pioneros del método de actuación en el cine estadounidense, la influencia de Garfield se extendió mucho más allá de sus años. Sin embargo, el ascenso de su carrera fue interrumpido abruptamente por la agitación política de la época. A principios de la década de 1950, durante el apogeo del miedo rojo, Garfield se vio envuelto en las investigaciones del Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara, HUAC. A pesar de sus negaciones de cualquier afiliación comunista y su negativa a nombrar colegas, la mera sospecha llevó a su inclusión en la lista negra en Hollywood. Los estudios cautelosos de la asociación se distanciaron y las ofertas se redujeron a nada. La lista negra no solo despojó a Garfield de su sustento, sino que también le infligió profundas heridas personales. El estrés y la frustración de ser injustamente ostracizado tuvieron un grave impacto en su salud. Las presiones financieras aumentaron al ser incapaz de conseguir trabajo como actor, y el peso de los honorarios legales y la pérdida de ingresos agotaron sus recursos. Amigos notaron un cambio palpable en su comportamiento. Antes vibrante y apasionado, se volvió cada vez más abatido. El 21 de mayo de 1952, con solo 39 años, John Garfield murió de un ataque al corazón en un apartamento de la ciudad de Nueva York. Si bien no estaba en la indigencia en el momento de su muerte, la combinación de exilio profesional y agitación personal había erosionado gran parte de la riqueza y estabilidad que había construido durante su carrera. Su fallecimiento prematuro fue un recordatorio contundente del costo humano de la política motivada por el miedo. Las historias de estos actores sirven como recordatorios conmovedores de que la fama y la fortuna pueden ser efímeras. A pesar de su inmenso talento y contribuciones, enfrentaron dificultades significativas en sus últimos días. La mala gestión, problemas legales, problemas de salud y demonios personales erosionaron su riqueza, dejándolos con poco al final de sus vidas. Sus legados viven a través de su trabajo, pero sus luchas personales ofrecen lecciones aleccionadoras sobre las vulnerabilidades que incluso las personas más celebradas pueden enfrentar.